Hoy es jueves sacerdotal, una plegaria, una oración suplicando al Señor porque envía a su santa iglesia muchos y santos sacerdotes y que también bendiga a la gran familia de Evangelio Vivo. Tu palabra, Señor, nos enamore, tu palabra nos muestra el camino del bien, de la gracia, de la ternura y la santidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo en la palabra de mi Señor. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Ayer Jesús en el Evangelio nos mostraba cómo llamó a los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé y todos los demás, los fue llamando. ¿Pero para qué los llamó? Para darle la misión que hoy nos presenta el Señor en el Evangelio. Hermano, tú también y yo tenemos la noble tarea de ser discípulos y misioneros. Discípulos porque el Señor nos ha llamado y porque seguimos al Señor y porque Él es nuestra referencia y porque vamos con Él. Aprendemos de Él. Y misioneros porque tenemos la noble tarea de anunciar el Evangelio. Y mira las especificaciones que hoy también vuelve el Señor, como el domingo pasado, a insistirnos en que nosotros seamos testimonio de eso que es el envío misionero. Hoy necesitamos que estemos convencidos que el Señor es nuestra providencia, que el Señor es nuestra inspiración, que el Señor va con nosotros, que nos acompaña, que nos bendice, que nos llena de su gracia y de su amor. Que seamos discípulos de este momento, de esta era, de esta realidad, de esta situación que estamos viviendo. Proclame que el reino de los cielos está cerca. Y esa proclamación del reino es una tarea de constante preparación, de auténtica vivencia. Un día me sorprendía yo viendo a un niño, no sé si recuerdan ustedes, de un niño que con sus escasos y poquitos años ya recitaba todas las capitales del mundo. Le preguntaban de tal país, ¿qué ciudad? Y él decía, y era admirable y sorprendente. Es más, de países que uno ni siquiera recuerda cuál es la capital. Y este niño decía, a cada país le iba nombrando su capital y le iban preguntando y él iba respondiendo. Y dice que a uno, ¡wow! Admirable. Pasemos esto también a la realidad de nuestra fe. Somos capaces nosotros de dar respuesta de Dios a las personas. Porque nos sorprendemos de este pequeñín que ¿cómo hizo? Seguramente le dedicó tiempo, sus papás se las fueron repitiendo hasta que él la grabó y él ahora con todo orgullo y alegría las dice, las repite. Pues que nosotros también, por la gracia de ir leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, podamos compartir, decir, hablar. Bueno, no sé si los demás se vayan a admirar de lo que digamos de Dios, pero que sí cumplamos esta noble tarea del anuncio del Evangelio. Por favor, hermanos, que para nosotros sea una realidad el anuncio de la palabra, la vivencia de la palabra, la expresión de esa palabra de Dios, que para nosotros también sea la alegría del anuncio. Curar enfermos. ¿Cuántos están enfermos del corazón porque la soberbia, porque el deseo de venganza, porque el enojo los tiene carcomidos?
purificar a los leprosos y expulsar a los demonios, aquellos que están agobiados por el pecado, asediados por el mal. Y ahí está la tarea del buen cristiano, aconsejando, acompañando, bendiciendo, siendo luz para los hermanos. Y eso es una tarea que nos corresponde hoy. Sí, que te corresponde a ti, llevar el anuncio del evangelio al de la tienda, al de la pesa, a tu familia, al cercano, al lejano. Y hoy más que tenemos todos estos medios digitales, pues esto nos debe ayudar mucho más a hacer extensivo el mensaje del evangelio. Hagamos oración. Señor, queremos ser los discípulos de este siglo. Queremos ser los misioneros, los encargados del anuncio, los que llevan la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, porque es solo bajo tu inspiración, por tu gracia y con tu infinita ternura que lo podemos lograr. Señor, danos muchos y santos sacerdotes, misioneros, que lleven el mensaje del evangelio. Y te suplico, Señor, que también bendigas a la gran familia de Evangelio Vivo, para que ellos a su vez compartan este mensaje, se afiancen en la palabra de Dios, hablen con propiedad de la misma, sean misioneros en su casa, en su familia, en su trabajo, con los suyos. Gracias, Señor, por escucharnos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.